Cuando nos enfrentamos a la sensación de que al leer la Biblia no sentimos nada, es natural que surjan preguntas en nuestro corazón. ¿Es esto normal? ¿Debo seguir leyendo esperando que algo cambie? Muchos creyentes se han encontrado en este dilema, preguntándose por qué. A pesar de sus esfuerzos por leer las Escrituras, no experimentan una respuesta emocional o espiritual que los conecte profundamente con las palabras de Dios. Este es un tema que Armando Alducin aborda de manera clara y edificante, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia y la actitud correcta al acercarnos a la palabra de Dios. La realidad es que en nuestra vida cristiana hay momentos en los que la lectura de la Biblia no nos produce una emoción inmediata o una sensación palpable de cercanía con Dios. Esto puede sucederle a cualquier creyente. Y no significa que estamos haciendo algo mal. El hecho de que no sintamos nada en un momento dado no invalida el valor de la palabra de Dios ni su poder transformador. Lo que necesitamos entender es que el proceso de recibir la palabra de Dios no siempre es instantáneo ni basado únicamente en nuestras emociones. Hay un proceso en el que nuestra mente y nuestro corazón se alinean con lo que Dios quiere enseñarnos. Y a veces ese proceso requiere paciencia y perseverancia. Alducin nos recuerda que la Biblia no es solo un libro que leemos de manera mecánica, sino que es una herramienta viva que debe ser recibida con un corazón dispuesto. Muchas veces, la falta de sensación emocional al leer las Escrituras puede ser una oportunidad para profundizar más en nuestra fe. El hecho de que no sintamos algo en un momento específico no significa que la palabra de Dios no esté obrando en nosotros. Al contrario, puede ser que en esos momentos de aparente sequedad, Dios nos esté invitando a acercarnos con más profundidad, con una actitud más reflexiva, buscando su presencia, no solo en las emociones, sino en la obediencia y en la meditación constante. Una de las claves que Armando Alducin enfatiza es la importancia de aplicar el corazón a lo que escuchamos o leemos. No basta con leer por leer, sino que debemos permitir que esas palabras se acomoden en nuestro interior, que penetren en nuestra mente y nuestro corazón. Aplicar el corazón significa hacer un esfuerzo consciente por amar lo que estamos aprendiendo, por disfrutar y valorar la sabiduría que Dios nos ofrece en cada pasaje. Si solo nos enfocamos en lo que sentimos en el momento, podemos perdernos de lo más profundo que Dios tiene para nosotros. La experiencia de leer la Biblia no debe depender exclusivamente de nuestras emociones, sino de nuestra disposición a recibir y aplicar la palabra en nuestro ser más profundo. Por lo tanto, si en algún momento te encuentras leyendo la Biblia y no sientes nada, no te desanimes. Esto es completamente normal. La clave está en no dejar que esas sensaciones momentáneas determinen tu compromiso con la palabra de Dios. La Escritura es poderosa y aunque no siempre sintamos su impacto inmediato, su efecto transformador sigue obrando en nosotros si persistimos en leer con fe, si continuamos aplicando el corazón a lo que leemos. Veremos frutos en nuestra vida que no siempre son evidentes de inmediato, pero que con el tiempo darán testimonio del poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Es importante comprender que la atención plena es esencial cuando nos acercamos a la palabra de Dios. La Escritura no es un libro común y corriente, y su lectura requiere de nuestra dedicación y concentración. Muchas veces, cuando leemos la Biblia,
nuestros pensamientos se dispersan o las distracciones del mundo exterior invaden nuestra mente. Pero la clave para realmente recibir lo que Dios quiere comunicarnos es prestar atención de manera consciente. En el libro de Proverbios se nos invita a inclinar nuestro oído y aplicar nuestro corazón a la sabiduría. Este llamado nos enseña que la palabra de Dios no debe ser tratada como una lectura más, sino como un mensaje vivo que debemos escuchar y meditar profundamente. Al igual que cuando escuchamos a alguien importante, nuestra actitud debe ser de total atención. No solo de oír las palabras, sino de realmente recibir lo que se nos dice. Cuando inclinamos el oído a las palabras sabias, no estamos solo escuchando de manera pasiva, estamos activamente comprometidos con el mensaje. Este es el primer paso para poder conectar con la profundidad de las Escrituras. La mente necesita entender, pero el corazón debe ser el que responda. El acto de aplicar nuestro corazón a lo que estamos leyendo implica que debemos hacer un esfuerzo consciente por abrazar lo que estamos aprendiendo y permitir que esa sabiduría transforme nuestra vida. Al aplicar el corazón, no nos limitamos a una comprensión intelectual, sino que nos comprometemos a que lo que leemos sea algo que afecte nuestra vida diaria. Nuestras decisiones y nuestras relaciones, no podemos esperar sentir algo profundo si no estamos dispuestos a ponernos en una postura de atención genuina. La lectura de la Biblia no debe ser apresurada, ni realizada de manera rutinaria o sin pensar. Debemos hacer un esfuerzo por detenernos, por prestar atención a cada palabra y permitir que cada versículo tenga la oportunidad de llegar a lo más profundo de nuestro ser. Este es un proceso que puede tomar tiempo y paciencia, pero los frutos de una lectura atenta y meditada son eternos. Cuando tomamos el tiempo para leer con conciencia, cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente Dios quiere enseñarnos, descubrimos una nueva dimensión en la Escritura que no siempre es evidente en una primera lectura rápida. La vida moderna, con sus múltiples distracciones, hace difícil encontrar momentos de verdadera concentración. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos esforzarnos por apartar estos ruidos internos y externos para poder recibir lo que Dios quiere darnos. La actitud de la mente y el corazón al leer las Escrituras es lo que permite que su sabiduría penetre en nosotros y cambie nuestra perspectiva. Así como un agricultor prepara la tierra antes de sembrar la semilla, nosotros debemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Cuando lo hacemos, no solo obtenemos conocimiento, sino que también comenzamos a experimentar la transformación que la Escritura trae a nuestras vidas. Esto requiere práctica y disciplina, pero es a través de esta práctica constante de escuchar y aplicar con atención que comenzamos a ver los cambios en nuestro interior. Cuando hablamos de aplicar nuestro corazón a lo que leemos en la Biblia, nos referimos a una acción deliberada de involucrar todo nuestro ser con lo que estamos escuchando. No se trata solo de un entendimiento intelectual de las palabras, sino de un compromiso profundo y personal con la verdad que estas palabras contienen. La Biblia está llena de sabiduría, pero esa sabiduría no tiene el impacto que puede tener en nuestras vidas si no nos tomamos el tiempo para aplicar nuestro corazón a ella. El corazón en las Escrituras no solo es el centro de nuestras emociones, sino también el centro de nuestra voluntad y nuestros deseos. Por eso, cuando aplicamos nuestro corazón a la palabra de Dios, no solo buscamos entenderla, sino que también deseamos vivirla. El primer paso para aplicar nuestro corazón
es reconocer que necesitamos que esa palabra transforme nuestra vida. No es suficiente con saber que la Biblia es un buen libro de sabiduría. Necesitamos que esa sabiduría impacte nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Este proceso no siempre es fácil, especialmente cuando estamos acostumbrados a una lectura superficial. Muchas veces nos encontramos leyendo sin detenernos a pensar realmente lo que estamos leyendo. El ritmo acelerado de la vida moderna nos lleva a consumir información de manera rápida y muchas veces de forma poco profunda. Sin embargo, cuando se trata de las Escrituras, no podemos caer en este mismo patrón. La palabra de Dios requiere que nos detengamos y reflexionemos sobre ella, que permitamos que cada versículo se asiente en nuestro corazón y nos hable de manera personal. Aplicar el corazón significa tomar las palabras que leemos y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Significa que no solo entendemos la verdad, sino que también estamos dispuestos a vivirla. Incluso cuando eso requiere sacrificio o cambio. Un ejemplo claro de esto lo vemos en el mandato de amar a nuestros enemigos. Esta es una enseñanza de Jesús que es fácil de leer, pero difícil de vivir. Si solo leemos esas palabras sin aplicar nuestro corazón, podemos entenderlas intelectualmente, pero no experimentarlas en nuestra vida diaria. Aplicar el corazón a este mandamiento significa reconocer nuestra resistencia interna, nuestra tendencia a guardar rencor y, a través de la gracia de Dios, decidir amar a los demás como Él nos ha amado. Es un acto consciente de volverse hacia lo que Dios nos está llamando, de abrir nuestro corazón para que Él transforme nuestras emociones y nuestras reacciones. Cuando aplicamos nuestro corazón, estamos permitiendo que el poder del Espíritu Santo trabaje en nosotros, ayudándonos a vivir según los principios del reino de Dios. A veces, la aplicación del corazón puede ser un proceso desafiante, especialmente cuando nuestros sentimientos no se alinean con lo que sabemos que es lo correcto. Sin embargo, este es un proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual. Al principio, puede que no sintamos nada, pero si perseveramos en la aplicación de nuestro corazón a la palabra de Dios, comenzaremos a ver cómo nuestras actitudes, deseos y comportamientos empiezan a cambiar. El corazón es el lugar donde se generan nuestras decisiones y nuestras acciones. Por lo que si aplicamos el corazón a las Escrituras, estas cambiarán nuestra manera de vivir. Este es el poder de la palabra de Dios. No solo nos informa, sino que también nos transforma. Cuando leemos la Biblia con la intención de aplicar nuestro corazón, no solo estamos buscando respuestas para nuestras preguntas, sino que estamos buscando una transformación completa que abarque todos los aspectos de nuestra vida. Es común que en nuestro caminar cristiano tengamos momentos en los que leer la Biblia no nos produzca una emoción inmediata o una experiencia espiritual profunda. Estos momentos de sequedad o falta de sensación pueden llevarnos a preguntarnos si realmente estamos haciendo algo mal. Sin embargo, la realidad es que estos periodos son una parte natural del proceso de maduración en nuestra vida de fe. A veces, la falta de una respuesta emocional inmediata puede ser simplemente una invitación a perseverar, a seguir adelante con paciencia y confianza, sabiendo que Dios está obrando en nosotros de manera sutil, aunque no siempre la sintamos de manera inmediata. La Escritura nos enseña que la paciencia es una virtud clave en nuestra relación con Dios y que, aunque no siempre experimentemos una sensación espiritual fuerte al leer las Escrituras,
Esto no significa que la palabra de Dios no esté teniendo un impacto profundo en nuestro interior. Cuando nos encontramos en esos momentos donde no sentimos nada, debemos recordar que la vida cristiana no depende de nuestras emociones, sino de nuestra fe. La fe no siempre está acompañada de sentimientos intensos o experiencias emocionales. La fe verdadera es aquella que se mantiene firme incluso cuando no sentimos nada en particular. De hecho, en muchas ocasiones es en la sequedad donde más crecemos, ya que nos obliga a confiar más plenamente en las promesas de Dios, en su fidelidad y en la verdad de su palabra, independientemente de nuestras emociones. La Biblia nos anima a no vivir por lo que sentimos, sino por lo que sabemos que es cierto. Cuando leemos las Escrituras, aunque no sintamos una emoción fuerte, debemos recordarnos que la palabra de Dios sigue siendo viva y activa, que tiene el poder de transformar nuestro ser. Incluso si no lo percibimos de inmediato, este es el punto en el que la perseverancia juega un papel fundamental. Al continuar leyendo, incluso cuando no sentimos nada, estamos construyendo una disciplina espiritual que fortalece nuestra fe y nos permite abrirnos más plenamente a lo que Dios quiere enseñarnos. La lectura constante de la Biblia, sin importar si estamos sintiendo algo en el momento, es como sembrar una semilla en la tierra. Al principio, no vemos el crecimiento de inmediato, pero sabemos que con el tiempo, esa semilla dará fruto. Dios usa incluso esos momentos aparentemente secos para trabajar en lo más profundo de nuestro ser. Y a menudo es cuando menos lo esperamos que vemos el fruto de esas lecturas. Además, hay algo profundamente valioso en aprender a leer las Escrituras sin depender de las emociones. La verdadera riqueza de la palabra de Dios no siempre se encuentra en lo que sentimos, sino en lo que aprendemos y cómo nos transformamos al vivir según lo que dice. Es fácil dejarse llevar por la búsqueda de experiencias emocionales, pero la madurez espiritual se encuentra en la capacidad de leer y vivir la palabra de Dios independientemente de los altibajos emocionales. Así, la clave está en continuar, en seguir leyendo con fe, en aplicar la palabra a nuestra vida y en confiar en que, aunque no siempre sintamos algo en el momento, la palabra de Dios sigue obrando en nosotros y continuará cambiándonos para siempre. La paciencia es una virtud que nos permite experimentar la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Y es en esta perseverancia donde encontramos verdadera paz y fortaleza. A menudo nos encontramos con la pregunta de si debemos seguir leyendo la Biblia, incluso cuando no sentimos nada. Y es importante entender que la verdadera lectura de las Escrituras no se basa en la emoción del momento, sino en la fe que tenemos en la palabra de Dios. La fe es lo que nos mueve a seguir buscando a Dios, a seguir leyendo, incluso cuando nuestras emociones no se alinean con lo que estamos experimentando. El acto de leer la Biblia con fe implica que no nos basamos solamente en lo que sentimos en ese momento, sino en lo que sabemos que es cierto. La palabra de Dios es viva, activa y eficaz. Y su poder no depende de nuestra capacidad para sentir algo al respecto. Cuando leemos con fe, sabemos que aunque no estemos sintiendo nada en el momento, la palabra de Dios sigue obrando en nuestro interior y transformando nuestras vidas de manera profunda. La fe nos lleva a confiar en que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple con el propósito por el cual fue enviada
Aunque no siempre veamos o sintamos los resultados inmediatos de nuestra lectura, sabemos que está teniendo un impacto en nuestra vida. En momentos de sequedad o de aparente indiferencia, es cuando más debemos aferrarnos a la fe, porque es en esos momentos donde Dios está construyendo nuestra fortaleza espiritual. De hecho, muchas veces es en los periodos donde no sentimos nada que Dios nos está enseñando a depender más de Él, a confiar más en su fidelidad y a profundizar en nuestra relación con Él, más allá de lo que nuestros sentimientos puedan dictar. El hecho de leer la Biblia con fe también nos enseña a ver más allá de nuestra experiencia inmediata y a centrarnos en lo eterno. No leemos las Escrituras solo para sentirnos bien o para recibir consuelo momentáneo. Leemos porque sabemos que la palabra de Dios es la fuente de la verdad y la sabiduría que necesitamos para vivir. La fe nos permite ver la importancia de cada palabra. Incluso si no experimentamos una respuesta emocional directa, la Biblia es más que un libro de consejos o enseñanzas inspiradoras. Es la revelación de Dios para nuestra vida. Y aunque no siempre lo percibamos de inmediato, su poder de transformación está en cada versículo. El acto de leer con fe es también un acto de obediencia. No leemos solo por lo que podamos sentir o por lo que podamos obtener en ese momento, sino por el simple hecho de obedecer el llamado de Dios a meditar en su palabra. Al leer con fe, nos alineamos con el propósito de Dios, que es enseñarnos, guiarnos y transformarnos a través de su palabra. A veces, el simple acto de leer con fe, sin buscar una recompensa emocional, es lo que nos prepara para recibir de Dios en su tiempo perfecto. Es un ejercicio de confianza, sabiendo que, aunque no siempre sintamos algo, lo que estamos haciendo es valioso y tiene un propósito eterno. Así, la fe nos lleva a continuar, a seguir adelante en nuestra búsqueda de Dios. A pesar de las dificultades o la falta de sentimientos, en nuestra vida diaria estamos rodeados de distracciones que a menudo nos impiden concentrarnos de manera plena en lo que estamos haciendo. Esto también sucede cuando leemos la Biblia. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, preocupaciones y múltiples actividades que nos llaman la atención. Y esto puede hacer que nuestra mente se disperse incluso cuando estamos intentando acercarnos a la palabra de Dios. Sin embargo, encontrar momentos de quietud y silencio es esencial para poder escuchar verdaderamente lo que Dios quiere hablarnos. La tensión y la prisa en nuestras vidas cotidianas dificultan el proceso de escuchar y reflexionar profundamente sobre las Escrituras. Es por eso que la tónica del cristiano debe ser buscar activamente estos momentos de tranquilidad donde pueda conectar con Dios sin la interferencia de los ruidos del mundo. El espacio de quietud que buscamos no solo tiene que ver con un lugar físico, sino con un estado mental y emocional de calma. Esto implica un esfuerzo consciente por apartar nuestra mente de las preocupaciones diarias y centrarnos completamente en lo que estamos leyendo. Si no tomamos el tiempo para crear ese espacio de silencio, nuestras lecturas pueden convertirse en algo superficial, algo que simplemente pasa sin impactarnos. La palabra de Dios, aunque siempre está disponible, requiere que pongamos atención plena para realmente captar su mensaje. No es suficiente con leer de manera mecánica, sino que debemos poner de nuestra parte para crear un ambiente interno de paz, donde podamos escuchar con claridad lo que Dios quiere decirnos. Una práctica fundamental para esto es la oración. Antes de comenzar a leer la Biblia,
podemos tomarnos unos minutos para orar y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento necesario para comprender sus palabras y el corazón abierto para recibir su mensaje. La oración es lo que nos prepara para ese encuentro profundo con Dios, lo que permite que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos a escuchar su voz. En estos momentos de quietud, podemos pedirle a Dios que nos revele lo que necesitamos aprender y estar abiertos a su dirección, incluso si no sentimos una respuesta inmediata. Es como si estuviéramos pidiendo a Dios que nos abra los ojos y el corazón para que podamos ver lo que no es visible a simple vista y sentir lo que no es perceptible con nuestros sentidos físicos. Además, la quietud nos permite recordar que Dios no está solo en los grandes momentos de nuestra vida, sino que está en cada detalle, en cada momento cotidiano. La vida acelerada nos hace olvidar que Él está con nosotros incluso cuando no lo sentimos. Y la quietud es el espacio donde podemos reconocer su presencia. Cuando buscamos la calma y la tranquilidad para leer la Biblia, estamos invitando a Dios a nuestra vida diaria y permitiendo que Él se revele a través de su palabra. Estos momentos de silencio no son solo para leer, sino para permitirnos escuchar y ser transformados por la voz de Dios, que habla a través de las Escrituras. A través de la quietud podemos aprender a apreciar la belleza de lo divino, a encontrar consuelo en los tiempos de dificultad y a recibir dirección para nuestra vida. En la vida cristiana es común que a veces nos sintamos solos en nuestra caminata de fe, especialmente cuando las emociones no parecen acompañarnos mientras leemos las Escrituras. Sin embargo, uno de los aspectos más hermosos de nuestra relación con Dios es la comunidad que Él ha formado entre nosotros. La iglesia, los hermanos y hermanas en Cristo, tienen un papel fundamental en ayudarnos a mantener nuestra fe viva. Especialmente en esos momentos en los que parece que no sentimos nada al leer la palabra de Dios, a menudo el caminar juntos nos brinda la fuerza y el aliento que necesitamos para seguir adelante. La comunidad cristiana es como una red de apoyo donde, al compartir nuestras experiencias y dificultades, podemos animarnos unos a otros en nuestra fe. El apoyo mutuo es vital porque, como seres humanos, tendemos a ver las cosas desde nuestra perspectiva limitada. En cambio, cuando compartimos nuestras luchas y nuestras victorias con otros, podemos ver las cosas desde una perspectiva más amplia, desde la visión de aquellos que también están luchando por seguir a Cristo. A través de la comunidad podemos ser recordados de las verdades que a veces olvidamos cuando estamos inmersos en nuestra propia rutina. Es fácil caer en la tentación de pensar que estamos solos en nuestras luchas espirituales, pero la realidad es que muchos otros han pasado por lo mismo y están allí para apoyarnos, orar por nosotros y compartir palabras de ánimo. Además, la comunidad también es un medio a través del cual podemos ser instruidos en la palabra de Dios. Muchas veces, cuando leemos la Biblia en solitario, podemos pasar por alto aspectos importantes o interpretar ciertos pasajes de manera errónea. Sin embargo, al estudiar las Escrituras en grupo, podemos aprender unos de otros, discutir ideas y obtener una comprensión más profunda. La diversidad de pensamientos y experiencias dentro de la iglesia es un regalo que nos ayuda a crecer y madurar en nuestra fe. Esto es lo que sucede. Por ejemplo, en los estudios bíblicos, en las reuniones de oración,
o incluso en los momentos informales de convivencia entre los creyentes. Es en estos espacios donde podemos encontrar respuestas a nuestras dudas, así como inspiración y dirección para nuestra vida espiritual. El simple acto de saber que otros también están buscando a Dios con nosotros puede ser un recordatorio poderoso de que no estamos solos. Incluso cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato o cuando no sentimos la presencia de Dios de la manera que quisiéramos. La comunidad nos recuerda que seguimos siendo parte de un cuerpo, de una familia espiritual que se apoya mutuamente. En momentos de sequedad espiritual, a veces lo que más necesitamos es la oración de otros. Una palabra de aliento o el testimonio de alguien que ha pasado por lo mismo y ha visto la fidelidad de Dios en su vida. Es por eso que nunca debemos subestimar el poder de estar conectados con otros creyentes. Dios usa a la comunidad para edificarnos, para desafiarnos y para recordarnos constantemente que su obra no se detiene. Incluso cuando no la sentimos en el momento, la iglesia es un lugar donde encontramos consuelo, dirección y sobre todo el amor de Cristo reflejado en cada hermano y hermana que camina junto a nosotros. La oración es uno de los aspectos más fundamentales en la vida cristiana. Especialmente cuando se trata de leer la Biblia, a menudo pensamos que leer las Escrituras por sí sola es suficiente para acercarnos a Dios. Pero la verdad es que la oración juega un papel crucial en el proceso. Antes de abrir la Biblia, es importante detenernos unos momentos para pedirle a Dios que nos abra los ojos y el corazón, para que podamos comprender su palabra con claridad y permitir que ésta transforme nuestra vida. La oración no solo nos prepara para la lectura, sino que también nos permite estar en una actitud de receptividad, dispuestos a escuchar y a obedecer lo que Dios nos está enseñando. Sin oración, la lectura de la Biblia puede convertirse en un acto mecánico, una actividad más que realizamos en nuestro día sin una conexión real con Dios. Cuando oramos antes de leer las Escrituras, estamos invitando al Espíritu Santo a guiarnos, a mostrarnos lo que necesitamos aprender y ayudarnos a aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Es el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría para entender lo que leemos, para hacer que las palabras no solo queden en nuestra mente, sino que lleguen al corazón y se reflejen en nuestras acciones. La oración antes de leer la Biblia también nos ayuda a centrar nuestra mente, a despejar las distracciones y a enfocarnos en lo que realmente importa, escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Al pedirle a Dios que nos hable, estamos reconociendo que necesitamos su dirección, que nuestra propia comprensión no es suficiente y que sin Él no podemos verdaderamente entender lo que está escrito. Además, la oración durante la lectura de la Biblia también es esencial. No debemos ver la lectura como algo separado de nuestra vida de oración. Mientras leemos, podemos ir conversando con Dios, pidiéndole que nos revele más de sí mismo, que nos ayude a aplicar lo que estamos aprendiendo, que nos dé el valor para vivir según sus principios. La lectura de la palabra de Dios puede ser una experiencia profundamente transformadora si la acompañamos de oración, ya que nos permite mantener una conversación constante con Él, no solo en momentos específicos, sino a lo largo de todo el proceso de lectura. Esta práctica nos ayuda a mantenernos conectados con Dios y nos permite internalizar lo que estamos aprendiendo, asegurándonos de que no solo sea conocimiento, sino también una experiencia viva y dinámica. Al finalizar la lectura,
También es importante orar para agradecerle a Dios por lo que hemos aprendido y pedirle la gracia para vivir conforme a su palabra. La oración al final de nuestra lectura nos ayuda a asimilar lo que hemos leído y a comprometernos a aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria. La oración se convierte así en un puente entre el conocimiento de la palabra y la acción práctica en nuestra vida. Es a través de la oración que la palabra de Dios no solo llena nuestra mente, sino que se convierte en una guía activa para nuestra vida diaria. Por eso, nunca debemos subestimar el poder de la oración al leer la Biblia. Al orar, estamos reconociendo que sin la intervención divina, nuestras lecturas pueden ser vacías, pero con la ayuda de Dios se convierten en instrumentos de cambio y transformación. Es fundamental reconocer que la belleza de la palabra de Dios no siempre se aprecia de inmediato. Al leer la Biblia, muchas veces no experimentamos una sensación de asombro o deleite, pero eso no significa que no haya una belleza profunda en las Escrituras. La belleza de la palabra de Dios es más que una emoción pasajera. Es algo que trasciende el momento y nos invita a ver más allá de lo superficial. La belleza de la Biblia no radica solo en sus palabras, sino en la verdad eterna que éstas comunican. Es fácil pasar por alto la majestuosidad de la palabra de Dios cuando estamos leyendo rápidamente o de manera superficial. Pero cuando nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente nos está diciendo, podemos comenzar a ver la profundidad y la riqueza de lo que Él quiere compartir con nosotros. La Biblia está llena de imágenes, de historias, de enseñanzas que nos conectan con lo divino. Cada versículo tiene un propósito. Cada palabra está impregnada de sabiduría. Y cada pasaje refleja un aspecto del carácter de Dios. Al leer las Escrituras, debemos hacer un esfuerzo consciente por mirar más allá de las palabras y tratar de entender la belleza que hay detrás de ellas. Es una belleza que no siempre está relacionada con lo que sentimos en el momento, sino con la verdad que esas palabras representan. Cuando nos sumergimos en la Biblia, nos encontramos con un tesoro que es eterno, que está lleno de revelaciones que nos transforman, que nos enseñan sobre la vida, el amor, el sacrificio, la esperanza y la fe. Esta belleza también se encuentra en cómo la palabra de Dios toca nuestros corazones en momentos de necesidad. Muchas veces, cuando leemos pasajes que ya hemos leído antes, algo en nosotros se despierta. Es como si de repente esas palabras cobraran vida y nos hablaran de una manera completamente nueva. Esa es la belleza dinámica de las Escrituras. No son palabras muertas, sino palabras vivas que tienen el poder de transformar nuestras vidas, de hablarnos en el momento adecuado, de darnos consuelo cuando lo necesitamos y de desafiarnos cuando estamos caminando por un camino equivocado. La belleza de la palabra de Dios está en su capacidad de hablarnos a través del tiempo, de llegar a lo profundo de nuestro ser y de transformar nuestra perspectiva de la vida. Cuando experimentamos esta belleza, no solo estamos siendo informados, sino que estamos siendo transformados. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra forma de ver el mundo, de hacernos más sensibles a su presencia en nuestras vidas y de guiarnos hacia una vida más plena y significativa. Es una belleza que no se limita a la superficie, sino que penetra en nuestro interior, nos desafía y nos mueve a vivir de manera diferente. Por eso, aunque a veces no sintamos una gran emoción al leer la Biblia, debemos recordar que la belleza de las Escrituras no está necesariamente en lo que sentimos, sino en lo que esas palabras hacen en nosotros
cómo nos cambian, nos moldean y nos acercan más a Dios. Al leer la Biblia, una de las cosas más asombrosas que encontramos es la revelación del plan de salvación de Dios. Un plan que está presente a lo largo de toda la Escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la salvación no es solo un concepto teológico, sino una experiencia real y profunda que Dios quiere que vivamos. La palabra de Dios está llena de promesas de salvación, de redención, de un amor incondicional que nos busca y nos llama a regresar a Él. En muchos momentos, especialmente en los pasajes más desafiantes de la vida, es cuando realmente necesitamos experimentar la salvación a través de las Escrituras. La Biblia nos muestra que aunque todos hemos pecado y nos hemos alejado de Dios, Él, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, para darnos una esperanza que trasciende este mundo. La salvación es un regalo inmenso, pero muchas veces no nos damos cuenta de su verdadera magnitud hasta que enfrentamos nuestras propias luchas y dificultades. Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que la salvación de Dios no solo nos ofrece la vida eterna, sino que también transforma nuestra vida aquí y ahora a través de la palabra de Dios. Podemos ver cómo Jesús vino a liberarnos del pecado, a sanarnos de nuestras heridas emocionales y espirituales y a ofrecernos una nueva vida llena de propósito y esperanza. La salvación no es solo algo que esperamos en el futuro, es algo que ya comenzó en nuestras vidas desde el momento en que decidimos seguir a Cristo. Cada vez que leemos las Escrituras, somos recordados de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y esto nos llena de gratitud y nos motiva a vivir de acuerdo con su voluntad. El sacrificio de Cristo en la cruz es el centro de nuestra salvación. Al meditar en este sacrificio, nos damos cuenta de que, a pesar de que no merecemos este regalo, Dios nos lo ha dado generosamente. La muerte de Jesús no solo nos libra de la condena eterna, sino que también nos ofrece una vida nueva. Una vida que tiene un propósito eterno. Cuando leemos las Escrituras, es importante que no solo busquemos consuelo, sino que también recordemos este sacrificio y nos dejemos transformar por Él. La salvación es un proceso continuo que nos lleva a vivir de manera diferente, a poner en práctica los principios de amor, perdón y humildad que Jesús nos enseñó. Cada vez que tomamos la Biblia en nuestras manos, estamos siendo invitados a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y al hacerlo, debemos responder con gratitud y obediencia. La salvación no se trata solo de recibir el perdón de nuestros pecados, sino de vivir de acuerdo con la nueva identidad que tenemos en Cristo. Es un recordatorio de que, aunque estemos rodeados de dificultades, tenemos un Salvador que nos ha rescatado y que está con nosotros en cada momento. La palabra de Dios nos invita a apropiarnos de esta salvación cada día, a confiar en la obra de Cristo y a vivir con la esperanza de que su amor nos sostiene, nos guía y nos lleva a la vida eterna. Cuando nos acercamos a la Biblia, a menudo buscamos respuestas a nuestras preguntas y solución a nuestras dificultades. Sin embargo, uno de los aspectos más poderosos de las Escrituras es la invitación a la reflexión profunda, esa que nos lleva más allá de las respuestas inmediatas y nos invita a meditar y a vivir lo que estamos aprendiendo. La meditación en la palabra de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de permitir que la verdad de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser
Al meditar en las Escrituras, no solo leemos para entender, sino para aplicar, para permitir que cada pasaje transforme nuestra manera de pensar y de vivir. Este proceso de reflexión no es algo que se logre rápidamente, requiere tiempo, paciencia y un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para decirnos. Meditar en la palabra de Dios nos permite ver más allá de la superficie de los versículos y adentrarnos en su significado profundo. A menudo, cuando leemos un pasaje, solo lo entendemos de manera superficial. Pero al detenernos a reflexionar, al permitir que esa palabra se quede con nosotros y la volvamos a leer, comenzamos a descubrir capas de significado que antes no habíamos notado. La meditación nos invita a preguntar, ¿qué quiere Dios enseñarme hoy con este pasaje? ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida al meditar? No solo tratamos de obtener información, sino que buscamos una transformación real, una que cambie nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestra forma de vivir. La Biblia no es solo un libro para leer, sino un manual para vivir. Y la meditación es la clave para hacer que sus enseñanzas se conviertan en parte de nuestro ser. Además, la meditación nos ayuda a recordar que la palabra de Dios es viva y activa. Cada vez que meditamos en un pasaje, no solo estamos repitiendo palabras, sino permitiendo que el Espíritu Santo nos hable a través de ellas. A veces, un versículo que hemos leído muchas veces puede adquirir un nuevo significado en un momento de meditación, porque el Espíritu nos da una comprensión más profunda de lo que Dios está diciendo. La meditación también nos permite recordar las promesas de Dios, especialmente en tiempos de dificultad. Al volver a leer y reflexionar sobre su palabra, encontramos consuelo, esperanza y dirección. La meditación nos conecta con la presencia de Dios de una manera más profunda. Nos ayuda a escuchar su voz y a ser guiados por su Espíritu. En la vida cotidiana, es fácil dejar que las distracciones nos alejen de este proceso de meditación. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo nos llama a hacer más y a pensar menos. Sin embargo, la meditación nos invita a frenar, a tomar un tiempo para estar en la presencia de Dios y permitir que su palabra transforme nuestra mente y corazón. Es un acto de quietud, de enfocarnos en lo que realmente importa, de sumergirnos en la verdad eterna que se encuentra en las Escrituras. Si queremos experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros, debemos comprometernos con la meditación, no solo como un ejercicio espiritual, sino como un estilo de vida que nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios. La meditación es un camino hacia una relación más profunda con Dios, una relación que nos transforma y nos lleva a vivir de manera más plena y fiel. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, no solo estamos llamados a entenderla, sino también a vivirla. La lectura de las Escrituras debe llevarnos a la acción. Es fácil leer la Biblia y sentir que hemos hecho nuestra parte, pero la verdadera transformación ocurre cuando aplicamos lo que hemos aprendido a nuestra vida diaria. La palabra de Dios no es solo para ser conocida o para llenar nuestra mente de conocimientos. Su propósito es cambiar nuestros corazones y guiarnos en nuestras decisiones diarias. Cada versículo que leemos tiene el poder de influir en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Sin embargo, para que esto ocurra,
es necesario que tomemos un paso más allá de la comprensión intelectual y decidamos vivir de acuerdo con lo que Dios nos está enseñando. Es común que al leer las Escrituras sintamos que no sabemos cómo aplicar lo que hemos aprendido en nuestra vida cotidiana. Pero la clave está en empezar, en tomar pasos pequeños pero firmes para poner en práctica los principios que encontramos en la Biblia. Esto requiere un esfuerzo consciente y la disposición de seguir las enseñanzas de Cristo. Incluso cuando nos desafían o nos exigen más de lo que estamos acostumbrados, vivir la palabra de Dios implica poner en práctica el amor, la humildad, el perdón y la paciencia, que son enseñanzas centrales del Evangelio. Estos no son solo conceptos que debemos comprender, sino actitudes y acciones que deben reflejarse en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando leemos acerca del perdón en la Biblia, no basta con entender que debemos perdonar, debemos tomar la decisión de perdonar. Incluso cuando nos cueste, la palabra de Dios nos desafía constantemente a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor en el mundo. Vivir según la palabra implica ser transformados en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra forma de reaccionar frente a las dificultades. La vida cristiana no es un llamado a una fe pasiva, sino a una fe activa que se expresa a través de nuestras acciones. Al leer la Biblia, debemos preguntarnos cómo podemos vivir lo que estamos leyendo, cómo podemos aplicar esos principios en nuestras vidas cotidianas. Además, vivir la palabra de Dios también implica ser conscientes de las oportunidades que Él nos da para poner en práctica lo aprendido. A menudo, las situaciones cotidianas son el escenario perfecto para vivir lo que hemos leído en las Escrituras. En cada momento, Dios nos da la oportunidad de demostrar su amor, de ser testigos de su gracia y de aplicar los principios de su palabra en nuestras decisiones. Vivir la Biblia no significa que seremos perfectos, sino que a través de nuestra obediencia buscamos honrar a Dios y crecer en nuestra relación con Él. La transformación no sucede de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia vivir la palabra nos acerca más a ser la persona que Dios nos ha llamado a ser. La vida cristiana no es un camino que recorremos solos, sino que estamos acompañados por Dios en cada paso que damos. A menudo olvidamos que no estamos simplemente caminando en nuestros propios esfuerzos, sino que Dios está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciéndonos a lo largo del proceso. Vivir con la conciencia de que Dios está con nosotros cambia completamente nuestra perspectiva. No solo estamos viviendo por nuestra cuenta, enfrentando dificultades y retos sin ayuda, sino que contamos con la presencia constante de un Salvador que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. Esta realidad es la que transforma nuestra forma de vivir. Porque saber que Dios camina con nosotros nos da esperanza, nos da paz y nos da la seguridad de que, aunque pasemos por momentos difíciles, Él está allí con nosotros, dándonos fuerzas para seguir adelante. A veces, en medio de las dificultades de la vida, es fácil sentir que estamos solos o que Dios nos ha dejado. Sin embargo, la Biblia nos asegura que incluso cuando no lo sentimos, Él nunca nos abandona. El caminar con Dios no siempre se trata de experiencias emocionales intensas o de momentos de claridad espiritual,
sino de una constante presencia que a través de la fe nos sostiene. Dios no se aleja de nosotros cuando enfrentamos dificultades, sino que nos acompaña. Y su presencia nos fortalece. Este es un recordatorio constante de que nuestra vida no depende solo de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios que nos sostiene en todo momento. Cuando reconocemos que Dios está con nosotros, nos damos cuenta de que podemos enfrentar cualquier desafío, no por nuestra propia capacidad, sino porque Él está con nosotros y nos fortalece en los momentos de duda o incertidumbre. Dios se presenta como nuestro refugio y nuestra fortaleza. Al caminar con Él, encontramos consuelo y dirección. Y experimentamos su amor de maneras profundas que nos transforman. Es importante recordar que caminar con Dios no significa una vida sin dificultades, pero sí significa que con Él podemos superar cualquier obstáculo. La fe en la presencia de Dios nos da la confianza de que no estamos solos, de que Él está obrando en nuestras vidas. Incluso cuando no podemos ver sus acciones de manera clara, esta certeza de la presencia de Dios debe ser un ancla para nuestra vida. Algo que nos dé paz y nos impulse a vivir con valentía, sabiendo que no enfrentamos la vida de manera aislada, sino acompañados por su amor y su poder. Así, caminar con Dios se convierte no solo en una creencia, sino en una realidad viva que nos guía y nos sustenta día tras día. La oración es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que un cristiano puede experimentar, especialmente cuando se trata de sentir la santidad de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. A través de la oración podemos no solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz, recibir su guía y experimentar su presencia de una manera más profunda. La oración no es un simple acto de pedir, sino un medio por el cual nos alineamos con la voluntad de Dios y abrimos nuestros corazones para recibir lo que Él desea para nosotros. Al orar, no solo estamos buscando respuestas o consuelo, sino que estamos estableciendo una conexión constante con el Creador, quien está siempre dispuesto a escucharnos y guiarnos. Al leer la Biblia, es importante que no veamos la oración y la lectura como actos separados, sino como una práctica que debe ir de la mano. La oración nos permite reflexionar sobre lo que estamos leyendo, pedirle a Dios que nos revele lo que necesitamos entender y aplicar a nuestras vidas. Sin oración, la lectura de la Biblia puede quedarse en un nivel intelectual, pero con oración, esa lectura se convierte en una conversación dinámica con Dios, en la que Él nos guía, nos corrige y nos transforma. A través de la oración, podemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir lo que estamos aprendiendo en las Escrituras, que nos dé la sabiduría para aplicar esos principios a las situaciones de nuestra vida diaria. Además, la oración es un medio poderoso para mantener nuestra mente enfocada en las verdades que estamos aprendiendo. A veces, cuando leemos la Biblia, nuestras mentes se dispersan o no logramos retener lo que estamos leyendo. La oración actúa como un ancla que nos ayuda a concentrarnos y a meditar en las palabras de Dios. Cuando oramos mientras leemos, le pedimos a Dios que nos ayude a comprender y a recordar lo que estamos aprendiendo y a vivir de acuerdo con su voluntad. Esta práctica de oración antes, durante y después de la lectura de la Biblia nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón abiertos a lo que Dios quiere enseñarnos y nos prepara para aplicar lo que estamos aprendiendo
en nuestras decisiones y relaciones diarias. La santidad de la palabra de Dios se hace tangible cuando permitimos que nos transforme, cuando nos rendimos a su voluntad y buscamos vivir conforme a su verdad. La oración nos lleva a este lugar de rendición y apertura, donde no solo estamos pidiendo por nuestras necesidades, sino también buscando ser transformados por la presencia de Dios. A través de la oración podemos experimentar una conexión más profunda con Dios, una conexión que nos permite ver su mano en nuestra vida, comprender mejor su propósito para nosotros y vivir de una manera que lo honre en todo lo que hacemos. Es en la combinación de la oración y la lectura de la Biblia donde realmente encontramos el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. En nuestra vida cristiana es común enfrentar momentos de desafío y de duda, momentos en los que parece que no avanzamos, que las dificultades nos superan o que nos falta el ánimo para seguir adelante. Sin embargo, en esos momentos es cuando más necesitamos recordar la importancia de la perseverancia en nuestra fe. La vida cristiana no es un camino fácil ni sin dificultades, pero lo que la hace diferente es la presencia constante de Dios a nuestro lado. A lo largo de las Escrituras encontramos innumerables ejemplos de personas que, aunque enfrentaron grandes pruebas, no dejaron de confiar en las promesas de Dios. De hecho, muchos de los más grandes momentos de fe y de victoria surgieron precisamente en tiempos de prueba. Es fácil ser firme en nuestra fe cuando todo va bien, pero la verdadera fortaleza se muestra cuando seguimos confiando en Dios. Incluso cuando las circunstancias parecen ir en contra, Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia en todo momento. Su palabra nos asegura que nunca nos dejará ni nos abandonará. Y esta es una verdad que debemos recordar. Cuando las pruebas se presentan, la perseverancia no es solo una cuestión de resistencia física o emocional, sino una cuestión de mantener nuestra fe firme en Dios, confiando en que Él tiene un propósito incluso en los momentos difíciles. La perseverancia nos enseña a no rendirnos, a seguir adelante a pesar de las adversidades, sabiendo que Dios está obrando en nosotros a través de cada circunstancia. Al seguir adelante, no solo estamos mostrando nuestra fe, sino que también estamos creciendo espiritualmente, aprendiendo a depender más de Dios y a confiar en su soberanía. La perseverancia también se nutre de la comunidad de creyentes. Es vital que cuando nos sintamos débiles o desanimados, busquemos el apoyo de otros hermanos en la fe. La iglesia, la comunidad cristiana, es un lugar donde podemos encontrar aliento, apoyo y oración cuando estamos rodeados de personas que nos ayudan a mantenernos firmes en la fe. Nos resulta más fácil perseverar. La vida cristiana no fue diseñada para vivirse en aislamiento, sino en comunidad, donde compartimos nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras oraciones. Finalmente, la perseverancia en la fe se ve fortalecida por la esperanza. Sabemos que nuestras pruebas no son el fin de la historia, sino una parte del proceso que Dios utiliza para formarnos. La esperanza en las promesas de Dios nos da el valor para seguir adelante, sabiendo que todo lo que enfrentamos tiene un propósito eterno. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, sabemos que Dios está con nosotros y que al final tendremos la victoria en Cristo. La perseverancia,
alimentada por la fe, la comunidad y la esperanza. Es lo que nos permite seguir adelante, sabiendo que, aunque no veamos los resultados inmediatos, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros.